Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente vamos a desarrollar una sesión más de nuestro estudio. Quiero anunciarles que la semana pasada les dejé en la última charla un interrogante y que hasta este momento he recibido la respuesta de 14 alumnos. La mayoría de los trabajos que me han mandado han hecho un enfoque acertado y algunos se han lucido en su respuesta, lo cual me parece muy satisfactorio y me llena de satisfacción saber de que estamos entendiendo todos los conceptos, los procedimientos y los argumentos que contemplan nuestro estudio de derecho bursátil. Hay algunos trabajos muy buenos, pero la mayoría sí se ha llegado a la respuesta correcta. También quería aprovechar también esta oportunidad para decirles que entre ustedes hay algunos alumnos que han tenido ya la oportunidad de estar conmigo en las clases presenciales. Y en esas clases presenciales, si recuerdan, una de las primeras cosas que acostumbro es llevarles un pensamiento reflexivo sobre la naturaleza humana, sobre lo que es la sabiduría, lo que es el amor, lo que es la paciencia, la tolerancia. Esos pensamientos, si se acuerdan algunos, es lo primero que yo les ponía en la pizarra. Y hacíamos 5 minutos, yo siempre me tomaba 5 minutos de la clase para reflexionar sobre ese pensamiento. En estos momentos y por estos medios el tiempo es limitado y no podemos meditar sobre esos pensamientos, pero yo no pierdo la costumbre como docente y como hombre ya de experiencia en que hay algunos elementos que sirven para reflexionar. Y en esta noche justamente quiero que hagamos una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Se trata de lo que yo le llamo un alto en el camino. Un alto en el camino significa que hoy, en este momento, a esta hora, hacer una reflexión de qué hemos hecho de nuestras vidas y qué hemos avanzado en nuestros propósitos de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, no vemos el entorno con que vivimos, pero no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que hacemos. Algunos sí tienen pensamientos de ilusión, se fijan metas y van avanzando sobre esos propósitos que se han forjado a lo largo de su vida.
Hacer un alto en el camino significa todo eso, ¿verdad? Ver qué han hecho como hijos, como hermanos, como padres, algunos ya, como esposos o esposas, y reflexionar sobre todo eso. Pero esa automedición que uno hace, no solo hay que llevarlo a la vida cotidiana, llevémosla también a todos los campos de nuestra actividad cotidiana que realizamos. Una de las actividades cotidianas que realizamos es nuestro estudio. En nuestro estudio hemos llegado a un nivel ya que se llama educación superior, y dentro de la educación superior hemos avanzado ya a nivel de estar en último año de una carrera profesional. Entonces hay que reflexionar sobre eso. Ya uno dice, ya pasé lo más difícil, estoy a un paso de egresarme, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer después? Cuando ya egrese, voy a tener que hacer un trabajo de investigación sobre una tesis. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿En qué área me gustaría trabajar? Entonces uno se va formando, ¿verdad?, las metas sucesivas que quiere alcanzar, pero partiendo de lo que yo le llamo un alto en el camino. Y ese alto en el camino también es valedero llevarlo, fíjense, a nuestro estudio de derecho bursátil. Hasta dónde hemos llegado, qué hemos aprendido, qué conocimientos hemos adquirido, cómo vamos a manejar toda la información que hemos recibido en nuestra materia de derecho bursátil. Y una práctica que siempre yo acostumbro realizar es compartir con mis cursantes un alto en el camino, ¿verdad? Y eso es lo que en esta noche quisiera que abordáramos por una razón muy importante. La próxima semana, el día 4, vamos a tener una evaluación de conocimiento sobre lo que hemos aprendido de nuestra materia, y tenemos que reflexionar si realmente hemos comprendido, si lo que hemos leído, lo que tenemos a la mano, es ese acervo ha llegado a nosotros y manejamos por lo menos los elementos básicos de lo que estamos estudiando en esta materia. Entonces fíjense que, en primer lugar, cuando comenzamos la materia, hablamos sobre la historia, el origen histórico del derecho bursátil, y ahí nos referimos que las prácticas bursátiles existen de tiempos muy antiguos, ¿verdad? Y ahí mencionamos algunas culturas, yo le llamaría milenarias, como la cultura hitita, ¿verdad?, lo que hoy es Persia y Siria, toda una parte de Turquía era el imperio hitita, y el otro imperio dominante en la época antigua era los Babilonia, que hoy es el territorio que tiene Irán, ¿verdad? Ese es muy importante leer un poco de historia para ubicarnos, y de geografía también, para ubicarnos geográficamente donde quedan esos territorios. Quedan casi juntos, ¿verdad? Entonces no es raro
que mucho conocimiento de los hititas y de los babilonios se haya compartido. Ahí se realizaban prácticas de intercambio de bienes y de cosas, de valores, y eso daba origen a un intercambio mercantil, ¿verdad? Entonces ya pues habían prácticas en esa edad, en la edad antigua, sobre la práctica bursátil. Y luego a continuación hablamos un poco de la época de la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media, generalmente siglo XIII, XIV, XV, XVI, y hablábamos de movimientos que se dieron, ¿verdad? Habían movimientos que, sobre todo en la parte europea, en donde se hacían festivales comerciales, en donde se intercambiaban productos, y ahí se hacían operaciones de bursátiles, ¿verdad? Como préstamos de dineros sobre objetos, y había intercambio de valores entre los pueblos europeos. Y luego llegamos a una edad más avanzada, en donde ya se empezaron a crear regulaciones, ¿verdad? Regulaciones para ir conformando lo que hoy se conoce como el derecho bursátil. Entonces también hablamos, ¿verdad? Y hablamos de un concepto muy importante, que era el mercado de valores. Fíjense que estoy haciendo como una narrativa histórica de lo que habíamos estudiado, porque eso precisamente es lo que vamos a examinar la próxima semana, y a mí me interesa que tengan claro todo ese proceso. Aquí no se trata de agarrar una página y aprendérsela de memoria, ¿verdad? Lo importante es que conozcamos todo el proceso para irnos dando cuenta de cómo ha ido el desarrollo de toda esta materia y hasta dónde ha llegado en este siglo el desarrollo de este derecho bursátil. Entonces, parte del mercado de valores, entramos a conocer algunos conceptos sobre valores, sobre lo que son los valores, y luego entramos a estudiar el mercado de valores, la ley del mercado de valores. Allí hay una cosa importante que yo la destacaba con mucha frecuencia, y es lo que se conoce, permítanme que aquí se me desconfiguró lo que yo les decía es que cuando empezamos a leer sobre la ley del mercado de valores, que era importante que nuestros legisladores, ya con una técnica más depurada sobre legislaciones modernas, lo primero que plasmaron dentro de la ley son unos considerandos. Y ahí en los considerandos nos habla de que los países, para lograr su desarrollo, necesitan de contar con un sistema financiero sólido, ¿verdad? Sólido. Es una de las características más importantes de los países desarrollados.
hay una gama de elementos que califican los países desarrollados. Uno de ellos y muy importante es que cuentan con un sistema financiero muy bien desarrollado. Hay otros elementos, por ejemplo, podríamos citar, esto se estudia en economía, otros elementos que podríamos citar es que cuentan con un sistema monetario sólido, ¿verdad? Un sistema monetario que no se está devaluando a cada rato, como sucede en los países subdesarrollados. Yo les contaba a mis alumnos en otras oportunidades que el concepto de la impresión monetaria, ¿verdad? Que podríamos pensar, mire, si nos hacen falta dinero, pues imprimamos billetes. ¿Verdad? Y creemos que con eso de imprimir billetes vamos a resolver el problema de la economía. ¿Verdad? Ese es un error grave. ¿Verdad? Lo que sucede, y eso también yo lo comentaba en otras oportunidades, es como que si yo tengo cuando no hay cosecha 3 mangos, se cotizan caros porque solo hay 3, pues. Pero cuando hay canastos de mangos, pues ya por $1 le dan 10 mangos, 15 mangos. Pero cuando no hay, mire, este vale 50 centavos. Igual sucede con la moneda. La moneda, cuando hay exceso de moneda, la moneda se devalúa, ¿verdad? Y cuando hay escasez de moneda, la moneda se valúa por sí misma. Ese es uno de los elementos que están contemplados en lo que se conoce como el sistema monetario. Es el sistema monetario, la política monetaria. Entonces, la política monetaria, los bancos centrales saben cuándo tienen que sacar dinero, cuando tienen que comprimir la salida de moneda, porque si está circulando demasiada moneda, la moneda se devalúa. Y la manera de controlarlo es a través de los bancos, del sistema bancario, ¿verdad? El sistema bancario, mire, no de tantos créditos, suba las tasas de interés para que la gente no use mucho dinero, y de esa manera van regulando la estabilidad monetaria. Entonces, nuestra ley del mercado de valores, en sus considerandos, pues nos habla de que los países en desarrollo deben de contar con un sistema financiero estable, un sistema financiero que permita inversiones, permite inversiones. Y aquí hay que hablar de otra cosa. Los países se desarrollan a través de inversiones. Las inversiones pueden ser públicas y pueden ser privadas. Las inversiones pueden ser públicas y privadas. Pero hay una característica y una diferencia entre la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública es de utilidad pública, ¿verdad? Un ferrocarril, ¿verdad? Una carretera, un puente, ahí se están realizando inversiones, ¿verdad? El mejoramiento el control y saneamiento de los ríos, el manejo de las cárcavas, ¿verdad?
Entonces esas son inversiones que se hace a través de el Estado, las hace, y eso se llama inversión pública. Pero la inversión privada tiene la diferencia que la inversión pública busca rentabilidad, busca que lo que yo invierto resarcirlo de nuevo y que me produzca utilidades, ¿verdad? Entonces la empresa privada también tiene que caminar a la par de la inversión pública para que las inversiones que haga el sector privado como el sector público va a generar que se tenga más empleos y que otros sectores y que se muevan sectores de la economía. Por ejemplo, hablemos de una carretera o un puente, por ejemplo. Primero se necesitan ingenieros que van a estudiar el terreno y van a estudiar los suelos alrededor de donde se quiere construir una carretera. Y allí van a necesitar laboratorios en suelo y que va a ocupar otros técnicos. Con esos datos van a estudiar también, por ejemplo, las precipitaciones de lluvias para ver las correntías de agua que van a pasar por ahí. Entonces se hacen una serie de estudios y van participando otros técnicos y otros elementos que están aportando conocimiento para un proyecto, ¿verdad? Y ya una vez se hacen planos y todo eso, se sacan a licitaciones las obras, se construyen. Los constructores necesitan albañiles, necesitan carpinteros, armadores, necesitan jefes de campo, etcétera, y necesitan comprar hierro, comprar madera, comprar grava, ocupar una serie. Entonces todos esos sectores se mueven en función de un proyecto, y eso es lo que se va generando una serie de empleos. Hay empleos directos. Los empleos directos son los que van a estar trabajando directamente en la obra que estamos realizando, pero hay empleos indirectos, el que maneja el camión que llega a dejar la grava, el que lleva el cemento. Entonces esos se llaman empleos indirectos. Los empleados de las ferreterías que están suministrando los materiales que se van a utilizar, son empleos indirectos. La señora que hace la comida ahí, porque los trabajadores tienen que comer, ¿verdad? Entonces esos son empleos indirectos. Entonces todo esa generación es lo que contribuye al desarrollo económico de los países. Pero ojo, tanto el gobierno, el Estado, como la empresa privada son generadores de desarrollo, y eso está contemplado en los considerandos de la ley del mercado de valores. Y además dice, ahí hay unas palabras claves que dice que ordena, ¿verdad? Ordena y garantiza las operaciones que se realizan dentro de este mercado bursátil. Es importante, y ahí entramos ya en la corriente del derecho, donde definimos conjuntos de normas de carácter público y privado que regulan las actividades dentro del mercado de valores. Fíjense, entonces esta ley que nos da el derecho bursátil, que es un elemento que ordena y garantiza las operaciones que se realizan en el mercado de valores. Y cuando hablamos del mercado de valores nos referimos
a los emisores, a los inversionistas, a las casas corredoras de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la respuesta que estaba yo preguntando la vamos a encontrar en los considerandos de la ley del mercado de valores. Luego empezamos a estudiar la ley y ahí nos encontramos con la primera parte, el primer título, el primer capítulo, en donde nos habla sobre el objetivo de la ley, los objetivos y el alcance de la ley. Ese es importante. Las leyes tienen un marco donde va, qué es lo que va a regular, a quiénes va a regular, qué organismos o qué mecanismos va a crear para cumplir una misión y un objetivo. La ley nos va a ir presentando a lo largo de su estructura todo esto que nosotros le llamamos objetivo y alcance de la ley. Luego nos vamos a ir al objetivo y el alcance de la ley, en donde se legalizan las emisiones, ¿verdad? Y ordena, ¿verdad?, la oferta pública de bienes que van a entrar dentro del mecanismo del mercado de valores, ¿verdad? Eso lo ordena la ley. Además de eso, la ley contempla que alguien tiene que supervisar, ¿verdad? Alguien tiene que supervisar todas las actividades que se realizan dentro del mercado de valores, ¿verdad? Y ahí es donde surge, ¿verdad?, la superintendencia del sistema financiero. Fíjense que todo está concatenado, ¿verdad? Tenemos nuestro objetivo, ¿verdad?, el alcance de la ley, ¿verdad?, qué va a regular la ley, qué van a hacer dentro de la ley, quién va a supervisar todas las actividades que se realizan dentro de la actividad bursátil. Entonces, en la ley, ¿verdad?, la ley, además de la ley, entramos a una parte donde vamos a encontrar una serie de definiciones. Eso es importante siempre, saber quiénes están jugando en la cancha, ¿verdad? Todo el mundo tiene que tener un nombre y un apellido en la cancha que estamos jugando, que es el mercado de valores. Entonces allí la ley nos marca una serie de definiciones, ¿verdad? Y empezando con lo que nos define como mercado primario, mercado secundario, y nos define y nos explica qué es lo que significa el mercado primario y qué es el mercado secundario. Además, la ley nos dice también que hay bolsa de valores, ¿verdad? Esas son definiciones que están en la ley, no las desarrolla. Fíjense bien, estos elementos, tanto el mercado primario como el mercado secundario, no lo ha desarrollado todavía. Lo vamos a encontrar más adelante. Pero en este momento lo que la ley nos está diciendo, mire, aquí va a encontrar el mercado primario, va a encontrar el mercado secundario, ¿verdad?, la bolsa de valores, quiénes son los emisores de acciones y de valores, ¿verdad?, quiénes son los corredores de bolsa, ¿verdad?, quiénes son los intermediarios de compra y venta de valores y de títulos, ¿verdad?, y quiénes son los intermediarios, quiénes son los agentes corredores dentro de la bolsa de valores, y
las clasificadoras de riesgo también, nos va a hablar de las clasificadoras de riesgo, nos va a hablar también de que hay sociedades que se encargan de garantizar, ¿verdad? o de resguardar ciertos valores que quedan en depósito. Y todo eso está regulado en la ley, nos va a regular todos esos elementos. Y una de las cosas importantes que decíamos es las clasificadoras de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos jugando con inversiones, ¿verdad? Y los inversionistas no van a invertir su dinero en proyectos de mucho riesgo, ¿verdad? Generalmente ellos buscan proyectos que tengan utilidades de corto, mediano y largo plazo. Y los inversionistas saben diferenciar todo ese tipo de proyectos y se auxilian de estas corredores de bolsa también, ¿verdad? De las clasificadoras de riesgo para poder realizar sus inversiones. Además de eso, hay otra de las cosas importantes que nos habla de que hay necesidad de tener un registro. Todas las operaciones, todos los organismos que surgen del mercado de valores, ¿verdad?, tienen un registro. Nada queda a la voluntad de nadie. Esto es lo que le da garantía al inversionista, ¿verdad?, que todo queda registrado y la ley nos manda, ¿verdad?, mandata que hay que crear un registro público de bursátil, un registro público bursátil. Y ahí en ese registro público de bursátil dijimos, ¿verdad?, y comparábamos en la charla respectiva, y lo íbamos a tomar así como una figura de un escritorio que tiene varias gavetas. Cada gaveta es un registro y ahí surgen una serie de registros, ¿verdad? Y nos dice además la ley primero cómo se va a crear el registro público bursátil, cómo se crea, cuál es su objetivo, cómo va a funcionar, cómo va a integrarse, quiénes tienen la capacidad de formar parte de él, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? Y entonces y además de eso, ¿verdad?, una de las cosas que vamos a ir encontrando a medida que vayamos profundizando en nuestro estudio es que todo lo que va surgiendo, las organizaciones, las sociedades que van a participar de este mercado de valores, sus organizaciones, sus objetivos, ¿verdad?, cómo van a funcionar, están reguladas en la ley, nada se queda afuera. Y otra de las condiciones que le pone la misma ley es que todas las sociedades deben de ser registradas, ¿verdad? Ya sabemos que hay un registro de comercio en donde se van a inscribir todas las sociedades que se van creando, ¿verdad? Y por supuesto este es un trabajo que saben ustedes que aquí participan los notarios haciendo este tipo de sociedades, ¿verdad? En donde tiene varios elementos que formularlos, que están contempladas también muchas reglas
de estas sociedades están contemplados en nuestro código de comercio, ¿verdad? Y cómo se van a registrar, ¿verdad? Pero una vez que ya contamos con un registro público, ¿verdad? Este registro público nos va a llevar a registrar quiénes son los emisores y quiénes están autorizados para emitir valores. Esa es una de las primeras cosas. No cualquiera puede hacerlo, no cualquiera, hay que registrarse, ¿verdad? Y ese registro está en la superintendencia del sistema financiero. Además de eso, vamos a registrar, además de eso, si tenemos los emisores, cuántas la serie de emisiones que se hacen, ¿verdad? Porque pueden haber varias. Entonces, todo eso queda totalmente registrado. Los emisores y las emisiones que realizan todos estos elementos